Colombianos muy atentos porque es muy triste ver cómo siguen falleciendo personas esperando medicamentos y esto porque algunas entidades siguen optando por acaparar medicamentos. Pues esta fue la entrevista y la denuncia pública que dio la señora Cecilia minutos antes de su fallecimiento. Y es que incluso ella dijo que la culpa no era del presidente Gustavo Petro y que las entidades sí estaban recibiendo los medicamentos, los pañales, pero los estaban acaparando e incluso los dejaban hasta vencer. Pues esto fue lo que dijo la señora unos segundos antes de su fallecimiento lamentable. Bueno, muy buenos días. Nos encontramos hoy 10 de la mañana en la Cafán de Caobos. Los medicamentos pendientes desde el año pasado. No solamente, entonces tenemos una señora aquí que está muy molesta, con justa justificación. Señora, muy buenos días. ¿Cómo es su nombre? Buenos días, soy Cecilia Quintero, madre de un hijo discapacitado, el 70% en silla de ruedas, que me lo dejaron los paracos en silla de ruedas. Y este joven, a él le ordenan pañales, le ordenan metadona, le ordenan, y ya tiene desde el año pasado, desde septiembre, que no le entregan. Y ya llegaron pañales y resulta que no los quieren entregar, que porque entregan los de diciembre. El pendiente de diciembre lo sacaron porque dice que ya estaba vencido y ellas mismas lo votaron. Ahora dicen que no le entregan, los de enero no lo están entregando, que lo entregan hasta yo no sé cuándo, habiendo pañales y habiendo llegado. ¿Por qué no me entregan el pendiente de enero? Y es que la misma señora lo dijo. Esos medicamentos, incluso esos pañales, sí están llegando, pero pues estas entidades lo siguen acaparando, como lo dijo en algún tiempo el presidente Gustavo Petro. Y luego salen a decir estos medios de comunicación tradicional y estos políticos de oposición que les gusta aprovecharse del dolor ajeno, que la culpa es del presidente Gustavo Petro únicamente para utilizarlo en campaña política, que es lo que le favorece a ellos. Estamos en febrero acabándose. Una noticia también que usted comentario, hay medicina que la están vendiendo por fuera. He visto y me consta que venden medicinas de uso institucional. ¿Y de dónde las sacan? De las farmacias. Así es, lo que dijo Petro es muy cierto, de que acaparan la medicina y las venden por fuera a ellos, a quien les da la gana. Así es y es muy cierto. Ahora no me quieren entregar ni los pendientes, no llegan. Miren, tengo a mi esposo que toma Rivaroxaban de 20, que es vital para él porque él tiene problemas vasculares operados del corazón. Y resulta que no se los quieren tampoco entregar. Tampoco le entregan la propafononona, la propafonona, que es también de uso vital porque es para la arritmia cardíaca y él hace arritmias. Y si no toma se muere, igual que el Rivaroxaban. Yo me aplico eritropoyetina porque soy paciente renal y tengo ya de 6, 7 meses que no me la entregan y dicen que no y que no hay y siempre, ni siquiera miran los pendientes bien porque llegan y no hay y le ponen a uno que no hay y vayas. Y resulta que hay medicinas que resulta que no revisan los pendientes. Luego van diciendo que se vencen y que no los entregan. Y luego que entregan hasta la otra semana, hasta los 15 días, porque ese pendiente hasta para dentro de 15 días. Y viene uno y dice que ya se vencieron. Entonces, ¿qué estamos? Muchísimas gracias. Así como esas están las demás personas, inclusive me cuento yo, ¿no? Bueno, hermano, yo ya le voy a decir una cosa. Vienen del médico. Deben saber qué es lo que hay aquí en la droguería. No saben qué es lo que hay en el médico. Y el médico no sabe qué es lo que da. ¿Ven? Se cayó la... Y fue muy triste pues el fallecimiento de la señora Cecilia y cómo algunos medios de comunicación y algunos políticos de oposición se han encargado pues de agrandar el problema y aprovechándose de la muerte del niño Kevin y de la señora Cecilia para decir que la culpa es del presidente Gustavo Petro, cuando pues sabemos que ese sistema de salud venía colapsado desde hace años. Ahora bien, recordemos que Cafán entrega medicamentos para afiliados de la nueva EPS, está intervenida por el gobierno en una crisis financiera heredada de años atrás, pero Cafán no está intervenida, es una entidad totalmente privada. Y aquí es donde algunos quieren manipular la historia.
Quieren convertir esta tragedia en un ataque político contra el presidente y contra Iván Cepeda. Pero la misma señora dijo que no era culpa del presidente Gustavo Petro, incluso ella dio su denuncia pública ante todo lo que está sucediendo. Porque si los medicamentos estaban llegando y no se entregaban, no es una reforma y no es intervención. Eso es gestión privada de estas personas que manipulan, pues, estas entidades. Y por eso es que el presidente insiste en la reforma en el sistema, porque durante años el negocio de la salud estuvo en manos de privados que manejaban recursos públicos y por eso es que está pasando lo que pasa en nuestro país. Por eso es que estas entidades se encargan de acaparar medicamentos. Ahora bien, salen medios de comunicación como Blue Radio a decir falsas cosas, incluso a recortar alguna de la entrevista de la señora solamente para echarle la culpa al presidente Gustavo Petro. Y esto es lo que dicen estas personas. Cecilia Quintero, una mujer de 70 años, murió mientras reclamaba medicamentos para ella, su hijo y su esposo en dispensario de Cafán en Cúcuta. Y esto es lo que dicen esos medios de comunicación tradicional. Si no fuera suficiente con el caso que se registraba la semana pasada del pequeño Kevin Acosta, la historia se repite. Esta vez, una adulta mayor murió dentro de un dispensario de medicamentos en Cúcuta. La mujer murió minutos después de haber concedido una entrevista en la que explicaba que no le habían entregado los medicamentos. Richard Quiñones. Cecilia Quintero tenía 70 años, era una cucuteña que se encontraba en las instalaciones de CAFAM, el dispensario de medicamentos de Nueva EPS. La mujer ofreció una entrevista a un medio digital y allí explicaba que estaba buscando los pañales de su hijo, medicamentos para ella y para su esposo. Incluso estos medios de comunicación pues tratan de echarle la culpa a la Nueva EPS que le entrega los medicamentos a Cafán, pero como denunció la señora públicamente en esa entrevista, estas personas sí reciben los medicamentos, los pañales y todas estas cosas que son para los colombianos, pero siguen acaparando estos medicamentos. Incluso como lo denunció la señora, estos medicamentos lo vendían, medicamentos de uso institucional, e incluso los dejaban vencer. Y luego salen estos medios de comunicación a malinformar al colombiano y lo vamos a ver a continuación, que incluso la entrevista completa no la presentaron, la entrevista que le hicieron a la señora segundos antes de su muerte. Explicaba, además, que no los estaba recibiendo. Una vez finalizó su intervención, no pasaron más de 2 minutos, cuando en el mismo video se evidencia cómo la mujer se desplomó. Los asistentes al lugar la auxiliaron, la sentaron en una silla e intentaron reanimarla, pero todo trabajo fue infructuoso. Esto fue lo que dijo antes de morir. A él le ordenan pañales, le ordenan metadona, le ordenan, y ya tiene desde el año pasado, desde septiembre, que no le entregan. Y ya llegaron pañales y resulta que no los quieren entregar, que porque entregan los de diciembre. El pendiente de diciembre lo sacaron porque dice que ya estaba vencido y ellas mismas lo botaron. Ahora dicen que no le entregan, los de enero no lo están entregando, que lo entregan hasta yo no sé cuándo, habiendo pañales y habiendo llegado. ¿Por qué no me entregan el pendiente de enero? Desde 9 PS. Ahora podemos ver el cinismo de estos medios de comunicación tradicional que se encargan de mostrar solamente media entrevista de la señora cuando ella misma lo dijo, que pues estas entidades estaban acaparando los medicamentos y que la culpa no era del presidente Gustavo Petro. Pues eso sí no lo resaltan ni resaltan cuando estas entidades reciben los medicamentos y, como denunció ella, incluso venden estos medicamentos que son de uso institucional. ¿Y por qué eso no lo muestran y por qué no le abren los ojos a los colombianos? Claro, porque a estas personas no les conviene hacer eso, porque para ellos es mejor dejarle la cara limpia a esos políticos tradicionales que fueron los que se encargaron de dejar el sistema de salud colombiano así tan deteriorado como lo recibió el presidente Gustavo Petro. A través de un comunicado manifestaron lo siguiente, abro comillas: de manera formal, la entidad solicita a la Superintendencia Nacional de Salud y a los entes de control e investigación competentes el acompañamiento y la revisión exhaustiva de los hechos con el fin de garantizar la total transparencia, objetividad y celeridad en el esclarecimiento de lo ocurrido.
Y es muy claro, ojalá esto lo investiguen y se den de cuenta qué está pasando pues con Cafán. A ver si esos medicamentos no se iban a dar de cuenta que estas personas sí lo recibían pero no lo estaban entregando. Pues ojalá el gobierno tome cartas en el asunto y se destape ese nido de ratas que ha habido en nuestro país durante tanto tiempo. Y es que políticos tradicionales, como lo hemos visto pues durante mucho tiempo aquí en Colombia, salen a decir que el sistema de salud está colapsado por culpa del presidente Gustavo Petro, que ellos van a mejorar el sistema de salud cuando sus socios políticos son los que lo han dejado así durante mucho tiempo, cuando ese problema lo dejaron heredado de gobiernos anteriores. Y luego sale a decir el Centro Democrático y la señora Paloma Valencia que la culpa es del presidente cuando estas entidades no están intervenidas por el gobierno. Sí, pues reciben los medicamentos de la nueva EPS, pero los siguen acaparando. Y eso dijo el Centro Democrático. Abro comillas. La culpa de los ancianos y los niños que hoy mueren por causa de la falta de atención es culpa de Petro, dicen estas personas. Esto es cinismo de estas personas, utilizar la muerte de algunos menores, la muerte de algunas personas de la tercera edad, únicamente para hacer su campaña política en contra del presidente. Lo que está sucediendo es una infamia con los colombianos, cierro comillas. Y esto fue lo que dijo la señora Paloma Valencia, muy amiga de Álvaro Uribe Vélez y de esos gobiernos que fueron los que nos heredaron esas deudas tan grandes y por eso es que el sistema de salud está colapsado. Incluso muy amiga de esos congresistas que no han apoyado la reforma a la salud que el presidente Gustavo Petro ha presentado y por eso es que pues esas entidades privadas se han encargado de acaparar tantos medicamentos y acabar con el sistema de salud de nuestro país. Pero claro, a ellos les conviene echarle la culpa al presidente Petro. Veía ahorita las imágenes terribles de una mujer, una adulta mayor, que muere en una farmacia esperando los medicamentos de la nueva EPS. Viene después de que nos hubieran dicho que un niño que tenía hemofilia, al que no le daban medicamentos hace más de 2 meses, la culpa de la muerte es de la mamá. Yo quiero ser muy claro con los colombianos. La culpa es de Petro. La culpa es de Petro. Porque nosotros teníamos un sistema de salud que no era perfecto. Qué cinismo tan grande el de estos políticos venir a echarle la culpa al presidente Gustavo Petro de lo que está sucediendo en Colombia cuando sus socios políticos fueron los que dejaron este sistema de salud colapsado. Algo que tuvo que asumir el presidente Gustavo Petro en su mandato y algo que destapó esa olla podrida que estaban haciendo estas personas. Pero a ellos les conviene, porque así son estas personas de enferma, hacer política con las personas fallecidas únicamente para aprovecharse de ello y luego pues ver si pueden lograr unos votos de más porque así son estas personas de enferma. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.